Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo aquí en Ojalá, como les dijimos, a conversar unos temas que siempre tenemos aquí en el tintero con nuestro querido Ramón Tejada Holguín. Ayer se celebró aquí el Día de la Lucha contra la Corrupción y en una de las intervenciones que se hicieron ayer, diferentes personalidades, el embajador de los Estados Unidos se refirió al tema y felicitó a la República Dominicana por la lucha que está llevando a cabo en contra de que es uno de los problemas, ha sido históricamente uno de los graves problemas de la República Dominicana. Como sociólogo, como trabajador de estos temas, ¿qué nos puede decir Ramón Tejada Holguín del trabajo que se ha estado llevando a cabo y que reconoce la Embajada de los Estados Unidos en el día de ayer, precisamente, sobre esta cuestión de la transparencia, que así es que debemos enfocar? Bueno, primero que nada, en mi vida profesional y vida pública, el tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción ha estado presente. Recuérdate que yo llegué a ser coordinador general de Participación Ciudadana, que es la institución que representa a Transparencia Internacional en República Dominicana. Y fui miembro pro bono de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, representando a las organizaciones de la sociedad, de la cual renuncié en su momento por una serie de situaciones. Digo esto simplemente para ubicar un poco en términos no solamente intelectuales, sino de práctica política en cuanto a la corrupción, porque tiene diversas características que a veces no es vista, este tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción. ¿Cuáles son las características? Una de las características que tiene es que muchas veces nosotros cuando vemos un acto corrupto, vemos un solo actor. Pero sociológicamente hablando, el acto corrupto, un acto de corrupción determinado, se descompone en diversos actores, es decir, diversas personas o diversas instituciones que protagonizan ese acto. ¿Quiénes son esos actores? Bueno, primero que nada, el corrupto, que generalmente es o puede ser un funcionario público al que el público le ha encomendado una tarea que no la hace como debe hacerla, sino para beneficiar a la mayoría, sino para beneficiar a otro. Y ahí viene el otro actor. Ese otro actor es precisamente el beneficiario, que normalmente no está dentro del escenario público, sino que el beneficiario está dentro del mundo económico o dentro del mundo de la sociedad civil o dentro del mundo que podemos llamar de los privados. Juan Bosch decía, no hay corrupto sin corruptor. Correctamente, no hay corrupto sin corruptor. Y el tercer actor es precisamente esa ciudadanía, ese público que le ha encomendado un trabajo al funcionario público que éste no le está respondiendo. Digamos, así se descompone un acto corrupto. Son tres actores. Obviamente, para tú poder intervenir y reducir la opacidad, es decir, para tú hacer la acción pública más transparente y reducir de esa manera la corrupción, tú tienes que actuar en los tres actores, en los tres escenarios donde esos tres actores... los tres actores otra vez. El funcionario público, el que está en el sector privado, que puede ser el económico o en el mundo civil, que viene del sector privado desde ese punto de vista, y el público que ha encomendado al funcionario público a través de un proceso electivo para que haga una actividad para el colectivo que éste no está haciendo. Entonces, lo primero es que hay que intervenir en esos tres actores. Eso significa también que muchas veces, si tú solamente ves un espectro, es decir, si tú te enfocas solo en el sector público y descuidas el sector privado, pues puede ser que tu lucha no sea tan efectiva. Si tú te enfocas solamente en el sector privado y no te enfocas en el sector público también, pues también puede ser que tu lucha no sea tan efectiva. Y si tú al público, que es el público que se supone, que en este caso es la ciudadanía, que da ese mandato, no hace una campaña para que éste cumpla con sus labores, pues también y sus labores de vigilancia, de supervisión, de exigencia, de castigar con el voto a quienes
cometen el acto corrupto, si tú no haces eso, pues también puede estar cometiendo un error y puede ser que la lucha contra la corrupción no sea tan exitosa. Digo esto porque, por ejemplo, en este gobierno hay la conciencia de este hecho y obviamente se están poniendo las bases para disminuir al mínimo la corrupción. Y vamos a ser honestos, ¿por qué yo digo disminuir la corrupción y no digo erradicarla? Nosotros, ¿cuántos años tenemos en la vida republicana que la corrupción ha sido consustancial al Estado? Es muy difícil en una nación como la nuestra que de un día para otro usted reduzca absolutamente todos los elementos de corrupción que hay. Eso es muy difícil y hay que ser honesto con eso. Ahora, lo importante es ver si hay la intención, si las políticas van dirigidas a eso. Entonces, de ese punto de vista, te decía, volviendo a los tres sectores, ¿qué podemos hacer entonces nosotros con el sector público? El sector público, mientras tenga mayor nivel de discrecionalidad para el uso de los fondos, va a haber la tentación de la corrupción. Porque uno de los elementos es ese, que haya una actitud tan, digamos, del laissez-faire, de dejar hacer, de no importarse, que el funcionario público maneja esos fondos de manera discrecional y entonces comete el acto corrupto porque no tiene ningún tipo de supervisión. En ese ámbito el gobierno está haciendo cosas, para ponerte un caso como la cuenta única del Tesoro, que aquí se ha hablado en otras ocasiones de la importancia y cómo concentrando ese dinero en una Contraloría que además de eso despacha el dinero a los demás funcionarios en función de los planes específicos, en función de lo que él dice, mira, yo voy a hacer este mes tales y tales cosas, a ti te toca tanto para eso. Y después cuando tú quieras la otra partida, tú me reportas si gastaste, cuánto gastaste, cómo lo gastaste, etcétera, etcétera, y yo te doy la siguiente partida para las siguientes actividades. Obviamente en un esquema así, ya ahí la cosa se hace. Pero además de eso tú tienes las compras y contrataciones, la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas que dirige Yocasta Guzmán, que ha pasado ha triplicado, casi cuadriplicado la cantidad de proveedores públicos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, la ventaja de esto es, primero, que ya cualquiera no puede ser contratado. Ahí viene entonces el control del sector en el mundo de lo privado que se aproveche de la corrupción. Antes, yo tenía un amigo, le decía, oye, dame una contratita. Oye, cómprame a mí el material gastable. Ya no se puede hacer eso. Lo primero es que tiene que estar inscrito en la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas. Tiene que ser proveedor del Estado. Como proveedor del Estado tú tienes que demostrar que paga tus impuestos, que tiene un lugar vigente, que tiene una estructura realmente de empresa y que tienes la capacidad. Entonces, bueno, ahí ya tú tienes una parte de ese control con respecto al sector público, pero también viene lo otro, no se asignan las contratas, la compra de materiales y de servicios a la ligera, es por concurso. Tú tienes que elegir dentro de esos proveedores, no es que tú dices, yo voy a coger este proveedor, tienes que elegir y tienes que demostrar que dentro de ese proveedor esa fue la mejor oferta. Hay que admitir que no siempre el criterio principal es el criterio del que te haga la mejor oferta en términos económicos, porque hay gente que te hace una muy buena oferta en términos económicos, pero cuando tú evalúas su historial, tú dices, pero este no tiene la capacidad para hacer este trabajo, o es una oferta que está muy por debajo del mercado. Esa es la mejor oferta en términos del nivel de calidad que tú necesitas y a través de ese mecanismo pues se reduce bastante la corrupción. Y en cuanto al tercer actor, que es el actor ciudadanía, ¿qué ha estado haciendo el gobierno? Promoviendo las veedurías sociales. ¿Qué son las veedurías? Son ciudadanos, muchos de ellos prestantes de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica, de las organizaciones civiles, del mundo empresarial directamente, de los medios de comunicación, hay directores de medios, de los grupos comunitarios, del sector femenino. Entonces, dentro de estas personas se eligen personas que van a ser veedores de determinadas instituciones. Ya hay como 50 veedurías. Pero ¿cuál es el papel de esta veeduría? Esta veeduría, precisamente, los grandes contratos, las grandes adquisiciones, las grandes compras de servicios que realizan
instituciones como Educación, que es bastante el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la Policía, las Fuerzas Armadas, pues ellos lo revisan también para garantizar que precisamente los criterios se están respetando. Entonces yo creo que es evidente que el reconocimiento que hace el embajador de los Estados Unidos a la República Dominicana en sus declaraciones viene de que en los últimos 2 años realmente se han dado un paso importante y gigante. Y mira, no es casual que, por ejemplo, un indicador del BID sobre hacer negocios, nosotros mejoramos nuestra posición en los últimos años. Un indicador del Banco Interamericano de Desarrollo, el anterior era el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo sobre función pública, hemos mejorado sustancialmente, que salió, lo dio a conocer el propio BID y el Ministerio de Administración Pública. Y el índice de percepción de la corrupción, que es el IPC, es un índice de transparencia internacional, nosotros hemos pasado de ser el país 123 al ser el país 115 a nivel de corrupción. Son 8 escaños hacia abajo, que eso es positivo, ir hacia abajo, mientras menos, más. Claro. Y pasamos de 29 a 32 puntos. Lo que quiere decir que muchas de estas cosas pues ya están tomando efecto. Ahora, estos son índices que son de percepción, y es bueno decirlo. No hay cosa más terrible que combatir las percepciones. Sí. Tú puedes demostrar, bueno, ahí te he hecho rápidamente un recuento de las cosas que se están haciendo para trabajar con los 3 actores principales de la corrupción. Y mira, tú podrías decir, pero sin embargo solamente hemos bajado 8 puntos, a pesar de tantas cosas que se han hecho. Bueno, pero así son las percepciones. Lo importante es que se está sentando la base para el futuro. Nosotros tenemos 170 años de lucha contra la corrupción. Es decir, si contamos de 1844 para acá, tenemos 170 años de lucha contra este problema. El primer ejemplo lo dio Juan Pablo Duarte cuando rindió cuenta, por eso cuento a partir de 1844, sí. Rindió cuenta de cada centavo que se le entregó para la campaña del sur. Que es un modelo, ¿no? El que dejó Juan Pablo Duarte. O sea, 170 años después podemos decir que estamos en un buen momento, en un buen punto, en un buen lugar. Yo creo que estamos en un buen momento. Porque desde sectores importantes del gobierno, empezando por el propio presidente de la República, hay todo el interés de establecer un Estado moderno, eficiente, eficaz y con controles frente al dispendio y a la distracción de los fondos públicos. Yo creo que es un buen momento. No estoy tan seguro, para serte sincero, porque vengo de ese sector, que desde las organizaciones civiles haya la comprensión para este momento y este proceso. Por ejemplo, a mí me pareció realmente lamentable observar que algunas organizaciones minimizaron este paso de 123 al 115. Hubo algunas actas que lo obviaron, organizaciones que han trabajado tradicionalmente con estos temas. Y gente que estuvo en gobiernos anteriores. Y gente también que estuvo en el gobierno anterior. Mira, y es lamentable porque en el ámbito de la corrupción hay una cosa que es, la gente conoce la palabra, pero a nivel de sociología tiene un significado mucho más interesante, que es el nivel de los estímulos, que son los estímulos positivos y negativos. Es decir, si tú tienes un tipo de comportamiento, si tú haces tradicionalmente una cosa y esa cosa a ti no te dan estímulos positivos para que tú la sigas haciendo, pues tú te sientes un poco, ¿verdad?, triste. Y tú dices, bueno, yo estoy haciendo algo mal porque nadie me está diciendo que lo está haciendo bien, que son los estímulos positivos. Debo tal vez de cambiar el comportamiento. Y a la inversa, si lo estás haciendo mal y no tiene alguien que te haga estímulos negativos, pues entonces tú puedes continuar con el comportamiento. Pues eso pasa con la lucha por la corrupción. Yo creo que lo que se está haciendo en este momento necesita del apoyo y el estímulo de quienes tradicionalmente han luchado contra la corrupción, por lo menos en esas áreas. Es decir, yo te digo, ahí está la prueba, está en Contraloría, la forma en que se está manejando la cuenta única, que se está disponiendo de los fondos. Dirección General de Contrataciones Públicas, que dirige Yocasta Guzmán, ahí está haciendo un trabajo de primer orden que necesita el apoyo militante de quienes han luchado contra la corrupción en la República Dominicana.
De ahí que hayan sido tan mezquinos algunos de los que participaron ayer en algunas de esas actividades. Me parece un acto de mezquindad no reconocer esto que se está planteando. Y además las consecuencias que tiene. Mira, cuando trabajaba estos temas desde las organizaciones civiles, yo siempre le decía, y lo repito aquí, no porque esté en este momento en el gobierno, siempre lo dije desde las organizaciones civiles, cuando los índices de lucha cuando los índices de corrupción, de percepción de la corrupción, son muy grandes para nosotros, son muy negativos para el país, no solamente se está cuestionando al gobierno, nos está cuestionando a nosotros como una sociedad, y está cuestionando a quienes luchamos contra la corrupción, porque entonces no estamos utilizando un método de lucha correcto y deberemos cambiarlo. Si las cosas van mal es porque algo está haciendo mal todo el mundo. Si nosotros comenzamos a mejorar es porque estamos haciendo las cosas bien. Y qué mejor que saludar a los que hacen las cosas bien y además estimularlo para que ese comportamiento se convierta en el comportamiento más generalizado. ¿Dónde le duele a un político? ¿Dónde es que el político uno le da más duro? Es en los votos, es en el apoyo. Pues si lo está haciendo bien, merece el apoyo. Y esa es la idea que se debe tener, y ese es el papel de la ciudadanía. Identifica las cosas que se están haciendo bien y premialas, identifica las que se están haciendo mal y castígalas. Hay un aspecto de la corrupción que la gente no toca, pero es el que yo creo que debíamos tocar en algún momento, porque es muy importante y es el que tiene que ver con la corrupción chiquita, la que está por ahí en las organizaciones sociales como las juntas de vecinos y todos estos sitios. La gente que en los vecindarios no quiere pagar la cuota para mantener, por ejemplo, o sea, porque esa es la que no se ve. Todo el mundo nada más ve la grande y la del político, pero hay una que no se ve, que está allí, mira, que permea la sociedad, ¿no? Totalmente, sí. Uno de los graves problemas que tiene la lucha contra la corrupción es que mucho de este comportamiento, a pesar de que tú ves que hay mucha militancia, etcétera, pero mucho de este comportamiento se ve como normal por parte de la sociedad. Pero se ve como normal porque ellos también lo tienen como normal dentro de su vida cotidiana. Como tú dices, tú no tienes que ver la gente que vive en condominios, el pago de la cuota, pero no solo el pago, no solamente el pago de la cuota, los ruidos, pues, si viven no sé cuántas personas ahí, hay que haber un nivel de institucionalidad, los ruidos hasta determinada hora, puedes hacer una fiesta hasta determinada, porque hay que pensar en el otro. ¿Qué capacidad de pensar en el otro? Pero no solamente en eso. Uno de los mejores ejemplos de los problemas de institucionalidad que tiene la República Dominicana es el tránsito. Tú ves que la gente dice, debemos tener más institucionalidad, más esto, pero eso mismo que dicen esa situación, se van en rojo y hablan por teléfono manejando, y cuando el AMELO viene, la excusa que utilizan es, pero tú dejaste ahí al otro. No, 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 es que el problema no es ese, el problema es que usted tiene también una responsabilidad como ciudadano de respetar, es decir, no hay forma, es imposible que el que exige su derecho logre credibilidad y legitimidad si no cumple con sus deberes. Y es lo que pasa mucho en la República Dominicana. Y es lo que le pasa mucho a muchos sectores que tú ves con un muy buen discurso, que tienen una buena acción, pero cuando tú lo ves en su comportamiento, inclusive en la justificación de otra cosa, tú dices, así no. Al hecho. Para tener legitimidad en la lucha por la institucionalidad, por la transparencia y contra la corrupción, tú tienes que, además de exigir tus derechos, cumplir con tus deberes, como un ejemplo. Y cumplir con tus deberes en toda circunstancia y momento, no cuando no te están mirando, o no de que argumentar que tú te vas en rojo porque todo el mundo se va en rojo. Bueno, pues el otro roba porque todo el mundo roba. Esa es la base de la filosofía que apoya la legitimidad de un acto tan abominable como la corrupción. Se nos agotó el tiempo, pero siempre muy rica la conversación con Ramón Tejada Holguín. Quédese ahí porque todavía nos queda en Ojalá nuestra acostumbrada cita cultural. Hasta la próxima.